Hola muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro proyecto académico MedGuys Academy. El día de hoy les traemos un video relacionado sobre un tema del cual probablemente todos hayamos sido víctimas alguna vez en nuestras vidas. Y es que hoy vamos a hablar sobre las fracturas y sobre los esguinces. Con ustedes, Luis Vivas. Para el estudio de este, vamos a dividir el estudio en, cuando hablemos de las fracturas, hablaremos sobre qué es una fractura, sobre las distintas densidades radiológicas que podemos visualizar en una imagen de rayos X, cómo se clasifican las fracturas y cuáles son las etapas de curación en una fractura. Por otra parte, cuando hablemos de los esguinces, vamos a hablar sobre qué es un esguince y cómo se clasifican los esguinces. Y al final del video, les trajimos un resumen y un ejercicio para poner a prueba todos los conocimientos que adquirimos durante esta presentación. Ahora bien, ya entrando en materia, vamos a comenzar hablando propiamente de las fracturas. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es una fractura? Una fractura es aquella interrupción de la continuidad ósea y o cartilaginosa. ¿Y qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir esta interrupción de la continuidad ósea? Bueno, esto nos quiere especificar que producto de esta fractura, producto de esta rotura que hubo en el hueso, esta continuidad normal que llevaba el hueso fue interrumpida y por eso es que se define de esta forma. También hay que saber que con una fractura siempre está presente un conjunto de lesiones de partes blandas que acompañan a esta fractura. O sea, es decir, zonas que son aledañas, cercanas a lo que sería la fractura. Entre estas podemos tener lesiones tales son del periósteo, de los músculos, de los vasos o de los nervios. Ahora bien, cuando vemos una imagen de rayos X, hay que tener claro dos conceptos, lo que es la radiolucidad y la radiopacidad. Hablamos de que un elemento es radiolúcido, puesto que estos son tejidos blandos que por lo tanto van a permitir el paso de la luz a través de los rayos X. Por lo tanto, cuando vemos una imagen radiográfica, vemos que estos elementos tienden a tener un color más negro. Por otra parte, hablamos de que algo es radiopaco, ya que estos son por lo general tejidos duros que ofrecen una resistencia a ser atravesados por estos rayos X. Por lo tanto, estos van a aparecer en las imágenes radiográficas con un aspecto de color blanco. Entonces, aquí tenemos una imagen en la cual se ven gráficamente las distintas densidades radiológicas que podemos encontrar en una rayos X. Entonces, las tres principales densidades que vamos a tener va a ser la densidad del aire, densidad agua y densidad hueso. La densidad de aire, como ya podemos ver, es el elemento o la estructura más radiolúcida que podemos ver en una imagen. Por otra parte, luego le sigue el tejido graso, tejido adiposo. Luego tenemos el agua, la cual varía en proporción, o sea, es decir, si hay mayor cantidad o menor cantidad, eso puede variar de cómo se va a ver en la imagen radiográfica y también saber la cantidad de agua en el tejido que haya, porque recordemos que tenemos agua en la gran mayoría de todos nuestros tejidos del cuerpo. Entonces hay que saber bien la proporción que hay dentro de ese tejido. Luego tenemos el hueso, que tiende a tener un color más radiopaco, y ya por último los objetos metálicos, que podemos verlos como una prótesis o como restos de un proyectil por arma de fuego, siendo así el elemento más radiopaco. Ahora bien, vamos a hablar sobre la clasificación de las fracturas, y para ello lo vamos a clasificar según estos cuatro parámetros: según el mecanismo de la fractura, según la región del hueso que fue afectada, según el trazo de la fractura, y por último, según la exposición de la fractura. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando según el mecanismo de la fractura y tenemos que esto lo podemos clasificar de la siguiente forma. Vamos a tener fracturas de tipo traumáticas, fracturas patológicas y fracturas por fatiga. Las fracturas traumáticas son debidas a traumas de alta intensidad sobre un hueso sano. Estos por lo general son muy comunes en eventos deportivos o accidentes de tipo automovilísticos. Por otra parte, vamos a tener las fracturas patológicas, que estos son traumas de baja intensidad sobre un hueso enfermo, como por ejemplo una persona que sufre osteoporosis y sufra un trauma de baja intensidad y se ha fracturado un hueso. Y ya por último vamos a hablar de las fracturas por fatiga. Y esto se preguntarán por qué le puse una imagen de unas chapas de latas de refresco. Y es que recordemos que si nosotros agarramos una chapa de lata de refresco, podemos doblarla varias veces y esta no se va a romper al instante, sino que
Debido a esas exigencias mecánicas continuas, estas se van a romper. Entonces es lo mismo que pasa en este tipo de fracturas por fatigas. Debido a esas exigencias mecánicas continuas en un hueso sano o enfermo, cualquiera de los dos, se producen este tipo de fracturas. Ahora bien, vamos a comenzar a clasificarlas según la región del hueso. Aquí les traemos el ejemplo de un hueso fémur, el hueso fémur derecho. Recordamos que esto es un hueso largo. Y bueno, recordemos más o menos cuáles eran las partes o cómo estaba formado un hueso. Entonces, recordemos que estos tenían dos epífisis, una epífisis proximal y una epífisis distal. Recordemos que también tenía una diáfisis que atraviesa el largo del hueso y una metáfisis proximal y una metáfisis distal. Este caso se da más que todo es en los huesos largos. Pero bueno, ya teniendo este ejemplo, vamos a hablar sobre cómo se clasifican. Hablamos de que si la fractura ocurre en la epífisis distal o epífisis proximal, es una fractura de tipo epifisiaria. Por otra parte, cuando hablamos de que la fractura ocurre en lo largo del hueso, es decir, en la diáfisis, hablamos de que esto es una fractura de tipo diafisiaria. Y ya por último, cuando hablamos de una fractura, ya sea una metáfisis proximal o una metáfisis distal, hablamos que es una fractura de tipo metafisiaria. Ahora, vamos a hacer la clasificación según el trazo de la fractura. Para ello vamos a tener dos grandes grupos. Vamos a tener el grupo de las fracturas incompletas, que es cuando la fractura no secciona totalmente el hueso, sino lo hace parcialmente, y las fracturas completas, que sí seccionan al hueso en su totalidad. Entonces, como ejemplos el tipo de fracturas que veremos de tipo incompleta, vamos a tener a la fractura del leño verde y la fractura de rodete. Y en el caso de las fracturas completas, vamos a ver las fracturas de tipo transversal, oblicua, espiroidea, conminuta y segmentaria. Ahora bien, vamos a comenzar hablando sobre las fracturas incompletas y vamos a comenzar hablando sobre la fractura en tallo verde. Este tipo de fracturas son propias en los niños. Esto, como ya comentamos, es una fractura incompleta del hueso y su nombre deriva de la forma que recuerda a cuando una rama se rompe. Entonces podemos ver el trazo de la fractura, vemos que no es una fractura de tipo completa y su similitud con el rompimiento de una rama es muy similar. También hay que recordar que estas fracturas también se dan que son incompletas, puesto que el periósteo, más que todo en los niños, es mucho más grueso. Ahora, vamos a hablar de la fractura en rodete. Las fracturas en rodetes son fracturas producidas por una compresión del hueso, que por su mayor elasticidad, este se va a deformar, se aplasta y se ensancha. Por lo tanto, se conocen fracturas también como que tienen aspecto de una caña de bambú por su similitud a esta, como podemos ver en esta imagen radiográfica. Ahora, vamos a hablar sobre las fracturas completas. Vamos a comenzar hablando sobre las fracturas transversales. Las fracturas transversales es sencillo, son este tipo de fracturas en la que el trazo es perpendicular al eje mayor del hueso, como podemos ver en esta imagen radiográfica. Por otra parte, las fracturas oblicuas son cuando el trazo tiene una cierta inclinación sobre este eje mayor del hueso. Aquí podemos ver este tipo de fracturas en la cual se ve un desplazamiento también. Ahora vamos a hablar de la fractura de tipo espiroidea. Estas son muy conocidas en deportes como lo son el béisbol, debido a que cuando estos jugadores de béisbol comienzan a lanzar la pelota sin haber hecho un buen calentamiento o sin haber hecho un calentamiento previo, hay fuerzas torsionales que van a fracturar el hueso y eso va a hacer que el trazo de la fractura vaya en espiral alrededor de este hueso. Entonces, recordemos que este tipo de fracturas son producidas por esas fuerzas torsionales producidas por los mismos músculos, es decir, que los músculos hagan que haya unas direcciones opuestas y por eso se fracturan de forma espiroidea. Ahora vamos a hablar de la fractura conminuta. Esto por lo general son fracturas producidas por traumas de muy alto impacto, es decir, un claro ejemplo puede ser una herida por arma de fuego directamente sobre el hueso, como es en la imagen, como lo es en este caso. Y estas fracturas son cuando el hueso se termina fracturando en múltiples fragmentos. Y ya por último vamos a hablar de las fracturas segmentarias. Estas fracturas segmentarias son aquellas en las que el segmento óseo queda completamente aislado de los extremos. ¿Qué riesgo toman este tipo de fracturas? Bueno,
que esta fractura, debido a ese segmento óseo que queda suspendido, que queda aislado, hay una gran pérdida de la irrigación sanguínea. Entonces, por eso es que esta fractura también es de suma importancia y muy severa. Ahora vamos a hacerlo siguiendo a la forma según la exposición de la fractura. Entonces vamos a tener dos grandes grupos. Vamos a tener las fracturas tipo expuestas y las fracturas de tipo cerradas. Las fracturas expuestas es cuando hay una comunicación entre el hueso y el exterior, es decir, existe una perforación de la piel y las partes blandas que llegan hasta el hueso. Entonces su severidad es variable en función primero del grado del daño y el riesgo de infección que tenga. Recordemos que este tipo de fracturas es mucho, el riesgo de infección es mucho mayor. Y recordemos que esto también es una emergencia médico-quirúrgica. Por otra parte, las fracturas cerradas es cuando no existe una comunicación entre el hueso y el exterior del cuerpo. Y estas son fracturas que relativamente pueden esperar. Ahora, vamos a estudiar qué es lo que pasa luego de que nosotros nos fracturamos. Vamos a ver las etapas de curación de una fractura. Entonces lo primero va a ser la fase inflamatoria. Y esto ocurre al romperse el hueso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los vasos que nutren a este hueso se van a romper y por consiguiente van a producir una hemorragia. Y recordemos que esta hemorragia es sangre. Entonces esta sangre pronto va a coagular y esta sangre va a formar un hematoma alrededor de lo que sería el foco de la fractura. Esta rotura de los vasos va a hacer que se produzca una necrosis en los extremos óseos de la fractura. Y la presencia de este material necrótico va a estimular esa respuesta inflamatoria que va a empezar justo tras la fractura y esto va a durar 3 a 4 días. Luego vamos a entrar en la fase de la formación del fibrocartílago o la formación del callo óseo blando. Entonces recordemos que este hueso necrótico va a ser eliminado por un proceso llamado osteoclastia. Luego de esto, los tejidos blandos que han sido muertos van siendo retirados por los macrófagos. Luego, estos fibroblastos se van a activar y van a generar un tejido de granulación que supone la aparición de nuevos vasos. Luego de esto se comienza a formar un tejido denominado el callo fibroso, que es muy conocido, o el fibrocartílago. Estos van a estar compuestos por un tejido fibroso, un cartílago y hueso amorfo. El callo va a envolver al hueso tanto por dentro como por fuera y va a formar un puente que permite estabilizar parcialmente a la fractura. Luego de eso vamos a entrar en la fase de osificación. En la fase de osificación, este fibrocartílago que ya mencionamos va a comenzar a osificarse progresivamente, convirtiendo ya este callo en un hueso el cual todavía no está estructurado. Y ya por último entramos a la fase de la remodelación. Entonces ya el hueso aquí vemos que se va organizando y volviéndose progresivamente más fuerte. Poco a poco va recuperando su función y formas normales, pero puede que esto sea un proceso que también dure muchos años y recordemos que también hay que ver el tipo de fractura o si hay una patología asociada, ya que puede tardar muchos años si la fractura es muy compleja o puede que incluso nunca llegue a recuperarse por completo. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar sobre los esguinces y recordemos que lo primero que hay que saber para hablar de un esguince es saber qué es un ligamento. Un ligamento es una banda de tejido conjuntivo denso o fibroso, el cual es muy sólido y elástico. Estos tienen como tarea unir a los huesos entre ellos en el seno de una articulación. Entonces la pregunta es, ¿qué es un esguince? Un esguince es una lesión de los ligamentos que unen dos huesos que forman la articulación. Entonces, estos pueden ser producidas por una distensión, es decir, que se estire este ligamento o una ruptura del ligamento. Para ello también lo vamos a ver según una clasificación, según el grado de la lesión que haya. Pero también hay que recordar que en los esguinces siempre puede estar presente la sangre y el líquido sinovial que se encuentran en la cavidad articular. Entonces, estos nos van a producir un dolor, equimosis, una inflamación articular y un aumento de la temperatura local. Entonces, ya sabiendo esto, podemos clasificar los esguinces. Y tenemos que los esguinces se clasifican según el grado de la severidad que tenga el ligamento. Entonces vamos a tener esguinces de primer grado, esguinces de segundo grado y esguinces de tercer grado. Los esguinces de primer grado
son aquellos en los que hay distensión y microroturas del ligamento. Este tipo de pacientes que sufren esto presentan un dolor moderado, escasa inflamación y una motilidad, es decir, la capacidad de poder mover la extremidad en normal. Por otra parte, en los esguinces de segundo grado hay una ruptura ya parcial del ligamento, hay mayor dolor que en el de primer grado, hay una mayor inflamación, hay una pérdida moderada de la función, a veces se presenta una inestabilidad ligera y a veces también puede estar acompañado de hematomas. Y ya por último, el esguince de tercer grado, este es el más grave, en este hay una ruptura total del ligamento, este es muy doloroso, hay una mayor inflamación, hay una pérdida importante de la función, hay inestabilidad total de la extremidad y en su gran mayoría están acompañados por hematomas. Ahora, como les prometimos, les trajimos un resumen para poner a prueba todo lo que estudiamos durante la presentación. Entonces vamos a comenzar hablando sobre las fracturas. Recordemos que estos tenían su clasificación y tenían sus tipos. Entonces, recordemos que las fracturas podemos clasificarlas según el mecanismo de la fractura, según la región del hueso, según la forma o el trazo de la fractura y según la exposición de esta. Recordemos que cuando hablábamos de la clasificación según el mecanismo de la fractura, teníamos que estas eran fracturas de tipo traumáticas, fracturas patológicas y fracturas por fatiga. Recordemos también que habíamos hablado sobre las fracturas según la región del hueso. Estas podían ser epifisiarias, metafisiarias o diafisiarias dependiendo de dónde esté ubicada. Según la forma de la fractura o el trazo, recordemos que estas podían ser comprendidas en dos grupos, las fracturas de tipo incompletas y fracturas de tipo completas. Las de tipo incompletas teníamos la de rodete y la de tallo verde, y en las O completas teníamos fracturas de tipo transversal, oblicuas, espiroideas, conminutas y segmentarias. Y según la exposición, recordemos que estas podían ser expuestas o cerradas. Ahora, recordando lo que vimos sobre los esguinces, recordemos que esto lo teníamos una clasificación según el daño al ligamento y habíamos visto cómo era la clínica de estas lesiones. Entonces vamos a tener que los esguinces se clasificaban en un esguince de tipo grado 1, grado 2 y grado 3. Recordemos que en los de grado 1 el daño al ligamento era por distensión y microroturas. En el de grado 2 había una ruptura parcial y en el grado 3 había una rotura total del ligamento. Recordemos que en los de grado 1 había un dolor moderado, había una escasa inflamación y había una motilidad normal. En los de segundo grado había mayor dolor, mayor inflamación, había una pérdida moderada de la función, a veces había inestabilidad ligera y a veces se acompañaba también por hematomas. Y ya por último, el de grado 3, recordemos que en este era el más doloroso que había gran inflamación, había una pérdida importante de la función, había una cierta inestabilidad de la extremidad y en su gran mayoría estaban acompañados por hematomas. Entonces, bueno, también como les habíamos prometido, le habíamos traído un ejercicio y este nos dice lo siguiente. Un masculino de 25 años de edad llega a la unidad de emergencia producto de una lesión durante un partido de fútbol. El paciente refiere un dolor de gran intensidad en el miembro inferior derecho. Por lo tanto, es llevado a la sala de emergencia y el momento de la atención se evidencia. Gran dolor a la palpación, una hinchazón en la extremidad, una deformidad en el miembro inferior derecho y imposibilidad de la motilidad de la extremidad. Es por esto que se sospecha de una fractura, pero para tener mayor certeza es llevado a la sala de rayos X, teniendo así esta imagen radiológica. Entonces, recordemos cómo habíamos aprendido a clasificar nuestras fracturas en el video. Entonces recordemos que lo hacíamos según la exposición de esta, según la forma de la fractura, según el mecanismo de la fractura y según la región del hueso. Entonces recordemos que hablamos que una fractura, según la exposición, ¿cómo sería en este caso? Entonces sería una fractura de tipo cerrada. Según la forma de la fractura, ¿cómo creen ustedes que puede ser? Bueno, realmente yo veo dos grandes grupos de fracturas. Primero vemos una fractura de tipo oblicua, que la vemos en el tercio proximal de lo que sería esta tibia derecha. Y por otra parte podemos ver que eso también es una fractura de tipo segmentaria.
Por lo tanto, también puede haber una gran pérdida de la irrigación sanguínea en esa extremidad. También recordemos el mecanismo de la fractura. ¿Cómo creen ustedes que haya sido? Bueno, recordemos que esto fue producto de una lesión durante un partido de fútbol. Por lo tanto, esta es una lesión de tipo traumático. Y ya por último, ¿cómo creen ustedes que haya sido o en qué parte del hueso? Bueno, recordemos que aquí podemos ver las dos epífisis, la proximal y la distal. Recordemos que podemos ver también la metáfisis proximal y distal. Y donde vemos que está la fractura en su totalidad es lo que sería la diáfisis del hueso. Por lo tanto, es una fractura de tipo diafisiaria, teniendo así un diagnóstico final de que tenemos una fractura de tibia y peroné derecha, de tipo cerrada, diafisiaria, de tipo oblicua y segmentaria, y la cual es de origen traumático. Entonces, bueno, esto fue todo, muchachos. Espero que les haya gustado el video. No me quisiera despedir sin antes mandarle un gran abrazo y un gran saludo al doctor Álvaro Aguilar, al doctor Alejandro Ventura y al doctor Rafael Cordillo, y gracias por su apoyo para la elaboración de este video. Esto fue todo, espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden conseguir en Instagram como @MedGuysAcademy, en Facebook como @TheMedGuys, y no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones.